Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Doy gracias a nuestro Abba por este tiempo glorioso que me concede estar aquí para proclamar la verdad del reino de los cielos, la verdad de la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo. Conforme a los registros, ¿no es cierto? No específicamente las traducciones, ¿no es cierto?, que están en la actualidad, sino conforme a las enseñanzas de nuestro Padre que mora en nuestras vidas, por medio de su glorioso Hijo Mashiach Yahshua. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Rabí. Y doy gracias por su mucha misericordia. Dicho eso, quiero en esta mañana proclamar en este día, que es el quinto día de la semana, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Nosotros estamos viviendo, hoy es el día 14 conforme a los tiempos establecidos por nuestro Padre. Y en esta mañana quiero proclamar la voluntad de nuestro Padre, lo que Él ha puesto y lo que Él me ha hablado, para proclamarlo, tanto para con la casa de Israel, la casa de Judá, y para cualquier extranjero que nuestro Padre, ¿no es cierto?, distinga en cuanto a la actitud del extranjero. Si el extranjero ama el nombre de nuestro Padre y le sigue para servirle, ser su siervo, guardando el día de reposo, escogiendo su voluntad y abrazando el pacto. Ahí están los detalles que nuestro Padre establece para los extranjeros. Isaías 56. Y doy gracias a nuestro Padre por este tiempo, por este privilegio y esta gloriosa bendición. Bueno, nuestro Padre estableció los tiempos conforme a lo que nosotros podemos observar en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12. Yo voy a hablar esto de Éxodo para que se pueda entender que nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, un nuevo pacto. Introduce a su Hijo glorioso, a su primogénito, mediante, ¿no es cierto?, un vientre de una sierva, y lo hizo nacer. ¿Para qué propósito? En el cumplimiento de su tiempo. ¿Para qué lo hizo nacer? Para el establecimiento de lo que él decretó en Jeremías 31:31, un nuevo pacto, un nuevo procedimiento. Nuestro Padre hace nacer a su glorioso primogénito por causa de este procedimiento, del cumplimiento de su voluntad. Entonces, cualquiera que diga, ¿no es cierto?, que está haciendo cualquier cosa, pero no hace la voluntad de nuestro Padre conforme a lo que Él decretó, está fuera y no entiende ni comprende. Nuestro Padre estableció y decretó el nuevo pacto e introduce a su primogénito para este procedimiento. Y en su primogénito se establece desde que nace hasta cuando ya he enviado, ¿no es cierto?, a donde el profeta Juan, el cumplimiento de la obediencia. Se establece la verdad y la obediencia en la primera etapa, porque la segunda etapa del procedimiento de nuestro Padre envía a su primogénito al Jordán para ordenarlo como sumo Cohen, porque conforme a las Escrituras, nuestro Padre instruye a Moisés para, ¿no es cierto?, establecer este rol, este oficio arónico en Aarón y sus dos hijos Nadab y Abiú, y los lavó, los bañó bien bañaditos para que se pusiesen, ¿no es cierto?, las vestiduras en la cual, ¿no es cierto?, ellos iban a estar consagrados para un oficio del Cohen, un oficio conforme a la voluntad de nuestro Padre. Acá nuestro Padre se reservó, ¿no es cierto?, hizo nacer al profeta Juan para este tan glorioso procedimiento. Primeramente para este glorioso procedimiento. Lo introduce en el agua y es lavado su Hijo glorioso, y vino el reino de los cielos a morar de dentro de su primogénito, Mashiach y nuestro Padre y Mashiach. Para la segunda etapa del establecimiento, del cumplimiento de este nuevo pacto.
Todo está relacionado con el nuevo pacto, el nuevo nacimiento, de la libertad, de ser convertido, de ser lavado, de ser purificado, de ser, ¿no es cierto?, lavado, purificado y santificado para recibir la gloria del reino de los cielos. Este es el procedimiento y la metodología de nuestro Padre. Dicho eso, nuestro Padre estableció los tiempos aquí. ¿Cuándo nuestro Padre lo establece allá? Cuando, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de este nuevo pacto, que se concentró ahí en el aposento alto. ¿Qué fecha está ahí? ¿Qué fecha es? Es por eso que voy a leer del capítulo 12, para que ustedes entiendan que todo lo que hizo nuestro Padre lo estableció también a los tiempos establecidos conforme a las Escrituras, porque todo lo que estaba escrito de mí, Lucas 24 del versículo 44, todo lo que estaba proclamado de mi Padre de parte de mí, está todo registrado tanto en los libros de los primeros 5 libros, en todos los profetas y en los salmos, proclamando a nuestro Padre sobre el procedimiento del nuevo pacto en su voluntad. Entonces establece todo este procedimiento ya cuando saca a su pueblo de Egipto y le dice, pongan atención, en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Habló nuestro Padre a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciéndole, entregándoles instrucciones. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Para vosotros, para la congregación de Israel, pero porque Egipto tenía otras fechas, otros tiempos conforme al mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a la serpiente antigua. Pero aquí nuestro Padre empieza a establecer tiempos establecidos en su voluntad. Hablad a toda la congregación de Israel diciéndole, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta del cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, macho de un año. Macho de un año, no se puede pasar, ni un año y medio, ni 8 meses, no, macho de un año. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, sus entrañas. Ninguna cosa segaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pascua por la voluntad de nuestro Padre. Pascua. ¿Qué es lo que es una Pascua? Es un sacrificio de un corderito o una cabra. Pongan atención. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios de todos los dioses de Egipto, de todas las inmundicias de Egipto. Yo, nuestro Padre, lo he decretado. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para nuestro Padre durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento y en vuestras generaciones por mandamiento, por obediencia en perpetuidad.
En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así de extranjero como natural, del país será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos un cordero por vuestras familias, sacrificad Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, y estará en un librillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque nuestro padre pasará hiriendo a los dioses de Egipto, por ejecutando, ¿no es cierto?, su decreto, y cuando vea la sangre en el dintel de los dos postes, pasará nuestro padre de aquella puerta, y no dejará entrar el heridor de vuestras casas para herir. Guardaréis por esto el estatuto, por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que nuestro Padre os dará para que prometió, la guardaréis este mandamiento. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este mandamiento?, vosotros responderéis: es la víctima de Pascua de nuestro Padre, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró a nuestro Padre Elohim, a Yud Hei Bat Hei, y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como nuestro Padre había mandado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Así, ¿ok? Lo hicieron. Bueno, aquí nuestro Padre, ¿no es cierto?, establece todo este procedimiento. Todo este procedimiento. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque nuestro Padre introduce a su primogénito un día señalado conforme a su voluntad. Y eso está registrado. La palabra profética que él iba a hacer, ¿no es cierto?, este procedimiento, este nuevo pacto. ¿Y por qué estoy hablando esto? Por causa del cumplimiento, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, si nosotros vamos a Jeremías, capítulo 31, nuestro Padre decreta, Él decreta aquí, escuchen: he aquí que vienen días, dice nuestro Padre, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestro padre el día que los tomé para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para con ellos. Ya, ¿dónde está este pacto? ¿Dónde? Es lo que está mencionando aquí. Volvemos atrás entonces al libro de Éxodo, en el capítulo 24. En el capítulo 24, pongamos atención, mire, en el capítulo 24 de Éxodo dice así: dijo nuestro padre Moisés a Moisés: sube ante mí. Y esto se cumple después, pero aquí está en este orden que aquí lo colocaron, ¿ya? Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos, y os inclinaréis desde lejos, ya. Pero Moisés solo se acercará a nuestro padre, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Entonces nuestro padre envió a Moisés, y Moisés dice: vino y contó al pueblo todas las palabras. ¿Cuáles palabras? No tendréis dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa, lo que sale, ¿no es cierto?, acá en el 20. Esas son las palabras. Y Moisés vino y contó ¿ya? Y todo lo que ¿cuáles son las leyes? Estos 10 mandamientos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos, nos vamos a sujetar y vamos a comprometernos con nuestro Padre conforme a estas 10 palabras. Y Moisés, ¿no es cierto?, lo contó, y se levantó en la mañana y edificó un altar al pie del monte con las 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales, ¿no es cierto?, hicieron el sacrificio de holocausto y de becerro como sacrificio de paz a nuestro Padre. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar donde estaban las 12 columnas, solamente con la congregación, las 12 tribus de Israel. Y tomó, ¿no es cierto?, las dos tablas que fueron escritas, y leyó el pacto, y lo leyó el pacto. ¿Cuáles son? Los 10 mandamientos. ¿Qué les leyó? No tendréis dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa. Los 10, lo que aparece en el capítulo 20. ¿Qué respondió el pueblo?
¿Qué respondió? Haremos todas las cosas que nuestro Padre ha dicho y nos vamos a sujetar y vamos a obedecer, nos comprometemos con nuestro Padre. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de este compromiso, de este pacto, que nuestro Padre lo selló así con sangre por la vida de un becerro, que nuestro Padre ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, sobre todo el procedimiento que Él nos mandó. Ya, ahí está ese pacto. ¿Qué hizo el pueblo? No, transgredió, fue desobediente. Primero que dijeron, no, si vamos a hacer, ya. Vuelvo entonces a Jeremías, vuelvo a Jeremías donde nuestro Padre decreta un nuevo procedimiento, Jeremías 31, del versículo 31. He aquí que vienen días, dice nuestro Padre, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, allá la hizo, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con la congregación. ¿Y por qué aquí hice con la casa de Israel, la casa de Judá? Porque se dividió. En el tiempo de Aarón, nuestro padre divide. En el tiempo de Salomón, perdón, nuestro padre divide el pueblo. Y las 10 tribus que fueron, ¿no es cierto?, divididas, llevadas, ¿no es cierto?, al norte, las expulsó posteriormente. Bueno, Judá, con parte, ¿no es cierto?, de algún remanente, se fue, ¿no es cierto?, a Jerusalén. La tribu de Judá, la casa de Judá. Bueno, entonces aquí está hablando de Judá y de la casa de Israel. Bueno, he aquí que vienen días, dice nuestro Padre, en las cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto ese que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para con ellos. Pero este es el pacto que haré, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Estableceré este pacto aquí. Estableceré las instrucciones, vale decir, las cláusulas. No tendréis dioses ajenos. Estas 10 aquí adentro. En su corazón las escribiré. Ahí. ¿Ah? Como dice Jeremías 17 sobre Judá. Y pongan atención. ¿A qué se está refiriendo en Jeremías 17? Miren. La desobediencia de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos. ¿Qué es lo que es la desobediencia? La muerte y la desobediencia está ahí. Pero aquí nuestro Padre decreta algo glorioso, ¿no es cierto?, el que en el tiempo que se ha cumplido. ¿Dónde se cumple esto? Ya. Nosotros nos vamos acá en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, que hace nacer a su primogénito. Y nuestro Padre lo hace nacer y hace vivir a su primogénito en la primera fase, porque después que viene del desierto, porque ¿en qué condición fue al desierto? Allá donde el enemigo, habitando el reino de los cielos aquí adentro del primogénito. Y fue allá. Pero la primera fase la vemos aquí en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los hechos de la voluntad de nuestro Padre. Es el cumplimiento y el procedimiento de este pacto, de este compromiso que nuestro Padre establece. Y lo estableció Él y hace nacer a su primogénito. Lo que habla aquí en Mateo, Emanuel con nosotros. ¿Qué significa? El reino de los cielos, habitando de dentro de su primogénito. ¿Cuándo se cumple eso? Ahí en el Jordán, cuando fue llevado, después del cumplimiento de la primera fase, que se estableció en su primogénito. La obediencia y la verdad y la obediencia. En esa realidad fue llevado ahí al Jordán donde el profeta Juan, para ordenarlo como sumo Cohen. Cuando salió de las aguas porque fue lavado, ese procedimiento, ¿nuestro Padre también lo hizo antes? Sí. Le ordenó a Moisés que lo bañase completito, lo lavase a Aarón, Nadab y Abiú. ¿Para qué? Para que se pusiesen, ¿no es cierto?, las vestiduras de este rol, de este oficio, en la voluntad de nuestro Padre. Pero aquí, ahora en su primogénito, miren las vestiduras que vienen. Cuando salió de las aguas, vino el reino de los cielos. Las vestiduras de la gloria de nuestro Padre, habitar de dentro. En esa realidad fue llevado al desierto. Allá, por 40 días, para que sea seducido y tentado para, ¿no es cierto?, empezar a deshacer las obras de este personaje, la serpiente antigua. No, escrito está, Satanás. Escrito está, porque no de pan vivirá el hombre para alimentar el vientre en este proceso. Porque allá Adán tuvo que, cuando lo sacó en Bereshit capítulo 3 del versículo 22 y en el 23, lo sacó para que labrase la tierra y empezara a llenar su vientre. Porque dentro del huerto no comían nada, sino que comían, ¿no es cierto?, de lo que sale de la boca de nuestro Padre. Entonces no de pan vivirá el hombre,
sino que la vida verdaderamente será de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y eso se lo dijo. Y le dijo, ¿no es cierto? Ven, y lo llevó, ¿no es cierto?, a un monte alto, el enemigo. Mira, ¿ves todas esas naciones que están alrededor? Las naciones, estas 12 naciones. Y la gloria de ellos, porque tenían, ¿no es cierto?, el enemigo, la vía, la pompa. Mira, si tú postrado me adorares, yo te la daré, su gloria y todo, porque míos son. Si tú postrado me adorares, apártate de mí, Satanás, serpiente antigua, porque escrito está, a nuestro Padre glorioso, Elohim verdadero, adorarás y a él solo servirás. Tan, tan, de ahí quedó el enemigo, enrabiado. Bueno, de ahí viene del desierto, a proclamar en este procedimiento que nuestro Padre para el cumplimiento de este nuevo pacto. ¿Y cuál era la demanda? El tiempo se ha cumplido. Sí, nuestro Padre proclama el cumplimiento de ese decreto en Jeremías 31 al 31. Y el reino de los cielos se ha acercado a vosotros por medio del primogénito. ¿Cuál era la demanda? Arrepentimiento y obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Obediencia a este procedimiento para poner oído a lo que nuestro Padre estaba hablando. Mateo capítulo 17. Este es mi Hijo amado en que yo me complazco. A Él oíd, a Él seguir, a Él obedecer, a Él oír, a Él, nada más que a Él. Porque nuestro Padre hablaba por medio de su boca. Ya. Entonces, en el cumplimiento de su voluntad, en este procedimiento, lo que nosotros, ¿no es cierto?, en el video anterior, nuestro Padre me ha hablado que yo hable esto sobre los tiempos establecidos en su voluntad. En este proceso, todo este procedimiento en su voluntad. No en la voluntad de cualquier, ¿no es cierto?, ideología, no en la voluntad de los intérpretes y de los traductores que trataron aquí, ¿no es cierto?, para engañar. Sin duda, ¿no es cierto?, colocaron aquí para engañar, y establecieron cosas que no son, ¿para qué? Para engañar. Pero aquí vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre lo que se sucede, ¿no es cierto?, en el aposento alto. Vamos a hablar aquí lo que nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, en el aposento alto. Miren, y eso está registrado en Mateo, está registrado en Marcos, está registrado, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 26, está en Marcos capítulo 14, aquí en Lucas capítulo 22. Pero aquí en Mateo capítulo 26, para que ustedes, ¿no es cierto?, vayamos observando aquí lo que sucede, nuestro Padre me habló para poder especificar, este es el procedimiento que nuestro Padre estableció ya en el primer mes. Ya, el primer mes que nuestro Padre es el mes de Aviv. Es el mes en el hemisferio norte. Nosotros aquí estamos en el hemisferio sur, en Santiago de Chile. Pero en el hemisferio norte, ¿no es cierto?, se establece según los equinoccios, lo establece en el primer mes. ¿Por qué podemos distinguir que en Israel es el primer mes? Porque el mes de Aviv, el mes de la primavera, el mes de la cebada, se estableció este procedimiento. Nuestro Padre establece, ahí es el inicio del año, el primer mes del año. Nuestro Padre después establece, ¿no es cierto?, en este mes, después al pueblo, ¿no es cierto?, en el desierto los 40 años, le empieza, ¿no es cierto?, a enseñar las lunas, los principios de mes, y le enseña, ¿no es cierto?, los días de reposo, cómo había que celebrarlo, como santa convocación. Pero aquí vemos en el capítulo 26 de Mateo, para distinguir los tiempos, las estaciones. Nuestro Padre estableció este procedimiento en la estación, ¿cuál? En el primer mes para los tiempos establecidos por él, que es el mes de Aviv. Cuando sacó a su pueblo es el mes de Aviv, en primavera. Ya. Pongan atención en el capítulo 17. Entonces aquí le pusieron, ¿no es cierto?, que se celebraba Pesaj, con los panes sin levadura. En Pesaj, ¿qué se comía? Con panes sin levadura y con hierbas amargas. Ya lo leímos, ¿no es cierto? Ya. Aquí pongan atención. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que también es Pesaj, porque aquí lo denominan, lo juntan, pero es Pesaj, primeramente el 13 por la tarde,
por cuando ya cae la tarde, empieza el día 14. Entre las 2 tardes del día 14, cuando termina el día 14, ¿no es cierto?, es Pesaj. Pongan atención. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos de nuestro Meles diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos y para que comamos Pascua? Pascua, el corderito. Ya, el pan que le ponen aquí, ¿no es cierto? Ojo, no, aquí para que puedan entender la verdad, para que puedan conocer la verdad y puedan comprender y nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio. No lo que hacen muchos, tonteras y engaños y mentiras de ideologías, que del catolicismo o de los, ¿no es cierto?, de los rabinos que establecen tiempos que no corresponden. Ya, pongan atención. Y él les dijo: id a la ciudad y cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraremos, ¿no es cierto?, Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como nuestro Meles le mandó nuestro padre, y prepararon Pascua. Cuando llegó, ¿no es cierto?, del día 13, que se inicia el día 14, en la noche, cuando ya se pone el sol y se empieza a oscurecer, se sentó a la mesa, o sea, aquí ya estaba todo preparado, ¿no es cierto? Aquí estaba todo preparado. Pero entonces ahora vamos a leer para que ir, ¿no es cierto?, comparando, porque aquí muestra otros detalles en el 22 del libro de Lucas, ¿no es cierto? Y dice: llegó el día de los panes sin levadura, ¿vio? Que es Pascua, que era necesario sacrificar la Pascua, el Cordero. Y nuestro Meles envió a Pedro y a Juan y les dijo: id y preparen Pascua. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que preparemos, maestro? Él les dijo: id y entrar a la ciudad y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entraré. Y decid al padre de familia: ¿dónde está el lugar? ¿Dónde está el aposento donde ha de comer Pascua con mis discípulos? ¿Qué es lo que iban a comer? Lo que comieron allá también lo que hicieron. Pongan atención. Entonces él le mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, pero nuestro padre estaba haciendo todo en su sola voluntad. Entonces fueron y hallaron como nuestro Meles le había dicho, prepararon Pascua, prepararon el corderito. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con todos los discípulos. Ya. Y les dijo: cuánto he deseado en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre con vosotros comer esta Pascua. ¿Comer qué? ¿Comer qué? La Pascua. ¿Comer qué? El corderito. ¿Comer qué? Y aquí hay detalles sumamente interesantes. ¿Ya? Ok, vamos a seguir leyendo ahora acá, lo que está en Mateo. Bueno, y dice en el verso 21, en el Mateo 26, 21, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ese Judas Iscariote salió después porque no vivió este proceso. Y entristecido cada uno comenzó a decir que ¿quién es? ¿Quién es? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Entonces respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese. ¿Quién fue? Judas Iscariote. Ya, entonces dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi sangre, que lo que está en la copa es una obra espiritual. ¿Ya? Esto es mi sangre. Pero voy a volver antes, el 26. Mientras comían, tomó nuestro el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué pan? ¿Qué pan? Los panes sin levadura, porque la Pascua se comía con los panes sin levadura y con hierbas amargas, ojo. Eso es lo que comieron, eso es lo que celebraron, eso es lo que obedecieron y eso es lo que hicieron. Entonces, mientras comían, tomó el pan y lo bendijo y dijo: este es mi cuerpo, coman. Hay una obra espiritual que nuestro Padre está haciendo para con todos los 119 discípulos. Y después, ¿no es cierto?, tomó la copa y dijo: porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos, ¿no es cierto?, es derramada. ¿Para qué? Para la libertad. No es para la remisión, no, es para darle la libertad. Aquí hay un proceso de un nuevo nacimiento. Porque nuestro Padre, ¿no es cierto?, en este proceso lo habló en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Y tienes que nacer del agua, del reino de los cielos, del agua y del ruach, que es el reino de los cielos, para poder entrar en el reino de los cielos. Porque no cualquiera que diga, o que me diga, ¿no es cierto?, que hable, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí está registrado Mateo capítulo 7, el versículo 22.
Y también está en Juan registrado. Le dijo a un principal que tenía que nacer de nuevo para poder ver porque estaba ciego, lleno de oscuridad, lleno de tiniebla con la muerte dentro, y nacer de nuevo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué es la remisión? Para la libertad. Porque este es mi sangre del nuevo pacto. Y aquí se establece el nuevo pacto. Aquí se establece este procedimiento. Ahora, ¿dónde se estableció este procedimiento? En un aposento alto. ¿En qué temporada fue? ¿En qué temporada? En el mes de Abib, que es el primer mes del año conforme a los tiempos establecidos por nuestro Padre en Israel. Pero vemos ahora, si nosotros vemos ahora, ¿qué hicieron en Israel? Celebraron el primer mes del año en el mes séptimo. Pero si ustedes se fijan en Israel, que se celebró al mes, que es el primer, la fiesta, ¿no es cierto? El orden conforme a la voluntad de nuestro Padre, la fiesta de las cabañas. Y lo podemos ver. Entonces, hay dos realidades en Israel. Aquellos que obedecen la voluntad de nuestro Padre y aquellos que son rebeldes, que son los más. Son los más que desobedecen y establecieron, ¿no es cierto?, en el mes séptimo, el principio del año. ¿Vio? Rebelión. Bueno, aquí nuestro Padre en este tiempo que estableció el nuevo pacto, este nuevo procedimiento que nuestro Padre lo establece por medio de su Hijo, que es la verdad, y conoceréis la verdad, y se te va a hacer revelada la verdad, como lo dice en Juan capítulo 8, del verso 31, que si ustedes obedecen, van a ser, ¿no es cierto?, verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad. ¿A quién van a conocer? Ya, si nosotros vamos aquí a Juan, miren, Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿A quién iban a conocer? La verdad, nuestro Padre, la Torá, ya. Entonces, aquí lo que se celebra Pesaj, que es Pascua, en el primer mes del año. Ya, entonces, cuando dice, y cuando ahora ustedes van a recordar esto, ¿cuándo? ¿Cuándo tienen que hacerlo? ¿Toda la semana como lo hacen los mentirosos? Desobedeciendo, tratando de aparentar que ellos son. Ay, que se visten, ¿no es cierto?, con unas vestiduras que son mentiras, es un engaño. Este catolicismo greco-romano es un engaño. Nuestro Padre dice cada año y estableció entonces cuándo hay que celebrar, pero no celebrar lo que dice aquí como una cena, mentira, un engaño. Pablo tampoco dijo ahí en Corintio que era una cena, no, sino que es Pesaj, en los tiempos establecidos por nuestro Padre, no por hombre alguno, no por ninguna ideología y doctrina engañosa, rabínica, ¿no es cierto?, del catolicismo, o sea quien sea. Porque no cualquiera que diga, sea rabino, sea del catolicismo, sea de la denominación o corporación de la que sea, atribuyéndose esto, no, porque no entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre. Entonces nuestro Padre está concentrando todo este procedimiento en su Hijo, y ahí hay que observar, a Él oír, y a Él observar, y a Él seguir, porque aquí está mi voluntad. Y entonces nuestro Padre, este Pesaj, en el aposento alto fue a los 14 días del mes, que se inicia el 13 por la tarde. Por eso todos estaban preocupados de los judíos de la época, terminar luego este proceso del sacrificio, porque nuestro Mesías fue crucificado a la mitad de la semana. Dice ahí en el libro de Daniel, y a la mitad de la semana nuestro Padre, por medio de su Hijo, le coloca términos a los sacrificios. Sí, porque ahí cuando le crucificaron y después a las 3 de la tarde, ¿no es cierto?, expiró nuestro Mele, dice que se rompió la cortina de los oficios de los Cohen, se rasgó y todos vieron, y ahí le da término, a la mitad de la semana de término a los oficios. Bueno, pero los rebeldes lo siguieron haciendo, todos los desobedientes pensando, ¿no es cierto?, ¿qué? Obedeciendo al enemigo, obedeciendo a la serpiente antigua en rebelión.
Y esto lo hicieron hasta el año 70, hasta cuando nuestro padre dijo, no, hasta aquí nomás, y llegó, ¿no es cierto?, Tito, y destruyó Jerusalén, destruyó todo, y Judá tuvo que salir arrancando. ¿Cuántos se quedaron ahí? Algunos poquitos que tenían dinero y que fueron hechos, ¿no es cierto?, servidores, porque fueron esclavos, empezaron a estar en esclavitud, pero que los que tenían dinero podían, ¿no es cierto?, negociar, los que tenían, ¿no es cierto?, grandes sumas de dinero. Posiblemente ahí estaba metido también el joven rico. ¿Ah? Coludió con... Pero nuestro padre destruyó todo, destruyó su casa y se retiró, pero se había retirado antes. Bueno, aquí nosotros vemos el cumplimiento de la voluntad de nuestro padre. Y en el libro de Lucas, nuestro padre habla y está registrado en el capítulo 24 del versículo capítulo 24 del versículo 36. Mientras ellos aún hablaban, después de todo lo que después que hablaron, ¿no es cierto?, sobre los discípulos de Maús, ¿no es cierto?, después de la resurrección. ¿Cuándo resucitó? Porque ya había resucitado antes que termine, ¿no es cierto?, el día de reposo. Nuestro mes le resucita y aquí le colocaron el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo, ¿quiénes? Las mujeres. Ya había resucitado, ¿vio? Porque había resucitado el día, ¿no es cierto?, cuando antes que termine el día de reposo, porque murió, ¿no es cierto?, expiró a las 3 de la tarde, fue crucificado a las 12 y expiró a las 3, a la hora novena. La hora sexta es al mediodía. La hora novena es ¿no es cierto?, conforme es a las 3 de la tarde, porque el día tiene 12 horas, ¿vio? A las 6 de las 3, 12 horas que nuestro mes les dijo, ya. Entonces aquí, pongan atención, dice así la escritura. Mire, pongan atención aquí la escritura en el capítulo 24 del verso, ¿no es cierto?, 24 del verso 44. Miren, pongan atención. Dice así, voy a leer del 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, nuestro Melech, el hijo de nuestro padre, se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Ya, entonces los discípulos, ¿en qué estaban aquí? Para que pongan atención. Celebrando los panes sin levadura, que es el día 15. Pero aquí, ¿no es cierto?, que él resucitó. Como fue, ¿no es cierto?, a la mitad de la semana, empezaba el día 15, los panes sin levadura. ¿Ok? El día 14 y el día 15. Y el día 14 por la noche y el día 15. Entonces la mitad de la semana, ¿cuándo es? El miércoles, ¿no es cierto? Y estamos hablando que son 3 días, saquen la cuenta. Entonces, el día 15 era una santa convocación, día de reposo. Tuvieron todos esos días porque ellos tenían que celebraban los panes sin levadura. Y nuestro Padre les aparece a ellos, ¿no es cierto?, después del día de reposo semanal, después del día de reposo, porque el día 15 era de reposo, y después venía el día de reposo semanal. Se les aparece a ellos, antes que termine el día de reposo semanal, aquí. Dice, mientras aún hablaban de estas cosas, nuestro Mele se puso en medio de ellos y les dijo paz. Entonces, espantado, y aquí nos registraron que ellos estaban celebrando los panes sin levadura, porque así está el orden establecido en nuestro Padre. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos del enemigo? Pero mirad mis manos y mirad mis pies, y yo soy, yo soy, yo soy. Papá, ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo soy. Ya. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo podían entender y comprender y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Eso comían. En los panes sin levadura comían un pez asado y un panal de miel. Entonces le dieron eso y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, aquí les dice nuestro Mele, estas son las palabras que yo ya le había hablado antes, porque estuvo 3 días y 3 noches, acuérdese, se le apareció después de 3 días y 3 noches, ahí en el aposento alto. Estando aún con vosotros, y era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito, porque yo soy, escrito de mí, porque yo soy, en la Torá,
entregada en las instrucciones de Moisés, en los profetas y en todos los salmos. Yo soy. Y en el versículo 45 le dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, para que entendiesen y comprendiesen lo que habló Daniel en el capítulo 12 del libro de Daniel. Los entendidos comprenderán. ¿Quiénes fueron primero los discípulos? Van a conocer todo y les iba a ser revelado todo. ¿Ok? Ya. Entonces, aquí vemos que todavía está el proceso de los panes sin levadura, porque eran 7 días. 7 días. ¿No es cierto? El día 14, el día 15, empezaba el día 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 días. ¿Ah? Conforme a los tiempos establecidos por nuestro Padre, no esto. ¿Ok? Dentro de todo este proceso que está aquí, viene, ¿no es cierto?, los 50 días que aparecen acá. Los 50 días que aparecen, ¿no es cierto?, en Levítico. Y quiero que pongamos atención porque se los voy a leer, porque es necesario para que conozcan que nuestro Padre estableció conforme a sus tiempos y no conforme a ideologías ni pensamientos rabínicos ni de hombres. Miren lo que dice. Pongan atención. Pongan atención. Dice, habló nuestro Padre a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes que nuestro Padre, a las cuales proclamaréis santas convocaciones serán estas. 6 días trabajarás, más el 7º día será de reposo. Es una santa convocación el día de reposo. Ya. Verso 4. Estas son las fiestas solemnes de nuestro Padre, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos establecidos por mí. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, es Pascua. ¿Qué es lo que es Pascua? Es el sacrificio del Cordero. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A nuestro Padre 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo sirvo de ley. Y ofreceréis a nuestro Padre 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ya, este es el procedimiento que nuestro Mele y los discípulos todos lo vivían. Habló nuestro Padre a Moisés diciendo, hablad a los hijos de Israel, decirle, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis la mies, traeréis al Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el Cohen mecerá la gavilla delante de nuestro Padre que sea acepto. El día siguiente del día de reposo. El día que ofreciste la gavilla ofreceréis el cordero de un año sin defecto y holocausto a nuestro Padre. Su ofrenda será 2 décimas y será un acto gratísimo. No comeréis pan ni grano tostado en ese tiempo. Es mandamiento perpetuo. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo semanal, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda de Mesías, 7 semanas cumplidas. 7 semanas. 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Y entonces ofreceréis el nuevo grano. Ya, pues escuchen. El nuevo grano. Ya. Ahora acá vemos este procedimiento que se cumple la voluntad de nuestro Padre en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y el libro Los Hechos, ya, y aquí está sumamente interesante, porque aquí viene el cumplimiento de los 50 días. Aquí viene el procedimiento de los 50 días. ¿Dónde está escrito? En el capítulo 2. Y aquí le pusieron la fiesta de Pentecostés. Mentira, es Shavuot. Es Shavuot, en la fiesta de Shavuot. Y pongan atención. Cuando llegó el día de la fiesta, después de los 50 días, Shavuot, estaban todos reunidos. Y de repente vino, ¿no es cierto?, del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y que llenó la casa donde estaban los 119 discípulos. Los 120 porque tiraron una moneda arriba y eligieron a otro personaje. Ya, los 120. Y se le aparecieron lenguas, dice. Después lenguas. ¿Qué lenguas? Idiomas. Se le aparecieron idiomas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del reino de los cielos. Y comenzaron a hablar en idiomas, diferentes idiomas, según el Espíritu le hablaba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén, en la fiesta de Shavuot, judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Por qué? Porque vinieron, ¿no es cierto?, ahí a la fiesta de Shavuot. Hecho este estruendo, y se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua a los 120 discípulos.
Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, en los que habitamos en Mesopotamia, Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirené, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, le oímos hablar en nuestra lengua de nacimiento la maravilla de nuestro Padre. ¿Qué le hablaba? ¿Qué maravilla le estaba hablando nuestro Padre? En los idiomas de ellos, por medio de los discípulos. No, que algunos dicen, no, si estaban hablando, mentira, idiomas. Por eso que hay que escuchar lo que nuestro Padre habla, no los pensamientos humanos carnales del enemigo. Entonces estaban todos atónitos, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, vale decir, con todos los discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos de la casa de Judá, y todos los que están aquí, que habitáis ahora, que vinieron a la fiesta de Shavuot y no lo registraron, ¿vio? Pero yo lo estoy registrando, porque así me habló nuestro Padre, que yo diga esto, ¿qué fue? ¿En qué tiempo fue? Fue en el mes de Abib, en el primer mes. Todo esto pasó, ¿no es cierto? Y ahora aquí estamos ya. ¿En qué día estamos? Que cuando fue declarado del día, ¿no es cierto?, al día de reposo, estamos hablando del 15, ¿no es cierto?, del día 14, Pesach 15, el día 14 cuando fue por la tarde, 16, 17 y 18. 50 días más, estamos hablando de 68 días después del proceso del tiempo, estoy hablando del primer mes. Entonces, ¿qué mes estábamos? Pasó el primer mes, de 50, más 18 días, del 18 que más 12 días, 62 días. O sea que pasaron ya después 2 meses. O sea, estábamos ya, la fiesta de Shavuot ya cumplió casi los 2 meses. Vamos en el segundo mes, al término del segundo mes. Que ya era, ¿no es cierto?, ahí, que estaba pasando porque son conforme a 3 meses dura. Es interesante, ¿no es cierto? Que estaban, ¿no es cierto?, en primavera. ¿Qué en tiempo entraban de primavera? Después de primavera, ¿qué viene? Verano. Y después de verano, ¿no es cierto?, ¿qué viene? Otoño. Vienen después las fiestas de otoño. Al séptimo mes, pongan atención, ya. Entonces nuestro Padre aquí en el libro de los Hechos se está celebrando la fiesta de Shavuot, que se celebraba los 50 días después, conforme a todos los registros, porque nuestro Melech, todo lo que está registrado, yo soy el cumplimiento. Y aquí, en el libro de los Hechos, se cumple, ¿no es cierto?, este procedimiento sobre los 120, los 119 discípulos. Se cumple todo el procedimiento que nuestro Padre estableció. ¿Que quién iba a venir? La vida y la eternidad. La vida y se cumple y se sella en estos. Y aquí empieza, ¿no es cierto?, a hablar, ¿no es cierto? Pedro ya empieza a hablar como nueva criatura. Pedro aquí se levanta y habla como nueva criatura, no conforme a pensamientos humanos, no conforme a pensamientos de ideología. Y nuestro Padre establece conforme a su voluntad. Y mire lo que dice, pongan atención. Le está diciendo, varones, todos de la casa de Judá que habitáis en Jerusalén, todos los que vinieron, ¿no es cierto?, a la fiesta de Shavuot. Esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, ¿no es cierto? De tercera del día, ¿cuál es el tercero? Las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días de nuestro Padre derramaré de mi reino, de mi espíritu sobre mis discípulos. Lo hizo sobre los 120, nadie más. Y después profetiza, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y ahí está sobre los 120, y profetizarán, y darán prodigios. ¿Qué profetizaron? Y hablaron. ¿Qué profetizaron?
le profetizaron a todos los que están ahí, oyeron en su propio idioma, nuestro Padre les habló a ellos, que se arrepientan y que empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque eran los de la casa de Israel que venían para acá, mira, todos los que estaban en otras naciones de la casa de Israel, los desobedientes, que hacían las cosas conforme a su propia voluntad, no querían obedecer la voluntad de nuestro Padre. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día glorioso y manifiesto de nuestro Padre. Y todo aquel que se arrepiente, no que invocare, y todo aquel que se arrepienta y dé frutos dignos de arrepentimiento por medio de su Hijo, nuestro Padre lo iba a convertir, a salvar, a liberar, a limpiar. Varones israelitas de la casa de Judá, oíd estas palabras. Yeshua, el enviado, el ungido, nazareno varón, aprobado por la voluntad de nuestro Padre entre vosotros con maravilla y prodigios señales que nuestro Padre hizo entre vosotros por medio de la voluntad, por medio de su Hijo, como vosotros mismos sabéis, a este es entregado el determinado consejo para decir el Sanedrín, y conocimiento no te aprendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole, el cual nuestro Padre levantó, lo resucitó, suelto sus dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David, nuestro Padre, profetiza por David, porque David dice de él, de su hijo, veía, ¿no es cierto?, al primogénito, al enviado siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás que mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenaste de gozo en tu presencia. Aquí está profetizando David la profecía sobre su primogénito. Varón hermano, se puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Bueno, Pedro está hablando esto, pero cuando nuestro Mele resucitó, resucitó también todos los antiguos, para que ustedes sepan que aquí, ¿no es cierto?, está hablando sobre la profecía, pero esto ya se cumplió. Pero dice, varón hermano, se puede decir del libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento nuestro padre le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría, ¿no es cierto?, serían enviados su primogénito, su enviado su ungido Masías Yahshua para que se sentase en su trono. Viéndolos antes, habló de la resurrección de su Hijo glorioso, que su alma no fue dejada ni su carne vio corrupción. A Yeshua Masías Yahshua, resucitó nuestro Padre, la cual nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de nuestro Padre, habiendo recibido del Padre la promesa del reino de los cielos, ha derramado esto sobre nosotros. Porque David no subió a los cielos, sí, pues en ese momento, pero sí David subió a los cielos, porque fue resucitado mediante Masías Yahshua. Fueron los sepulcros abiertos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo nuestro Padre a su Hijo, nuestro Padre Mashiach, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos postrados a tus pies. Ciertamente, a él, Mashiach Yahshua. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Judá, porque la casa de Israel estaba en la dispersión, pero estos que estaban en la dispersión estaban aquí, que a Yeshua, a Mashiach Yahshua, a quien vosotros crucificaste, nuestro Padre le ha hecho Mashiach, Mashiach glorioso. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros discípulos, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, y aquí viene la tinta engañosa. Dice, arrepentíos y den frutos dignos de arrepentimiento, porque eso lo fue nuestro Padre el que envió al profeta Juan. No bautizarse. El bautismo es un pensamiento del catolicismo que está metido aquí. No dice. Pedro dijo, arrepentíos y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, para que nuestro Padre produzca la conversión, los resucite mediante Mashiach Yahshua. Y recibiréis esto como premio, la herencia gloriosa, la herencia incorruptible. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos de la casa de Israel, para cuanto nuestro Padre, nuestro Elohim llamare, porque Él va a llamar, no es para cualquiera. Y con otras muchas palabras les testificaba y les soltaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación de la casa de Judá. La perversa generación de la casa de Judá. Así que los que recibieron, ¿no es cierto?, este mensaje,
Dice que no eran bautizados, perdón, no. ¿Por qué? Porque nuestro Padre produce la conversión. Porque todos los que se arrepentían empezaban a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas de los que vinieron, ¿no es cierto?, de los dispersos. Y perseveraban, ¿no es cierto?, en las enseñanzas de nuestro Padre por medio de los discípulos, en la comunión unos con otros, sí, en esta nueva vida, una nueva vida, en el partimiento del pan, vale decir, los panes sin levadura, y en las oraciones. Entonces nuestro Padre estableció todo este procedimiento, todo este nuevo pacto, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, que se completó todo este procedimiento en el primer mes del año, Pesaj. Después, día 15, los panes sin levadura, el primer mes del año. Y aquí están ya en el día 50, en el día después que presentaron la gavilla. O sea, en el día 62, pero tenía que contar 7 semanas de día de reposo y al día siguiente, el día 50, Shavuot, Shavuot, la celebración gloriosa del establecimiento de la voluntad. Aquí vino y se sella sobre los discípulos gloriosos, nacidos de nuevo. Esto es, no lo que celebran, ¿no es cierto?, hoy, lo que se escucha por aquí, ¿no es cierto?, el enemigo, a través de esta doctrina católica, ¿no es cierto?, engañosa, greca romana, dice que tienen que celebrar Pascua. No cuadra, porque Pascua es un sacrificio del Cordero. Entonces, ¿qué mezcló el enemigo, vio? El engañador. Que Pascua es Navidad y Navidad es Pascua. Mentira, es un engaño. Porque Pascua se celebra cada año en el mes primero, a los 14 días del mes, aquí en el cumplimiento de su Hijo glorioso. Entonces, ¿qué son estos engañosos? ¿Qué hablan? Mentira y engaño. Por eso el mundo está engañado. Todas las naciones están engañadas y obedecen, ¿no es cierto?, a la serpiente antigua, a la doctrina, ¿no es cierto?, de mentira y engaño. Y muchos, ¿no es cierto?, del catolicismo, que se derivó del catolicismo, que es que Calvino y Lutero, ¿no es cierto?, son estos contextos ideológicos, doctrinales, evangélicos pentecostales, que siguen a ese, que obedecen, ¿no es cierto?, después a Constantino, y obedecen, ¿no es cierto?, lo que empezaron a engañar estos primeros, el Papa Gregorio I y todos los demás. Ojo, que hay que enterarse. Y no quieren obedecer, sino que celebran, no, que es bonito, y ustedes saben a qué celebran ese árbol que está ahí. ¿Quién es ese árbol? El árbol de la maldad, el árbol de la muerte, el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque bienaventurado el árbol que se deleita en la voluntad de nuestro Padre, que medita en los mandamientos y los tiempos establecidos por Él, y se goza en su voluntad. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque es una nueva creación mediante Mashiach Yahshua. Se establece este nuevo pacto que había que, con la casa de Israel, la casa de Judá, arrepentirse y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué está viviendo también allá Israel? Si ustedes se fijan. Porque ya está metido también esta doctrina greca romana que se estableció. Y no entregaron, y vayan, porque están todas estas denominaciones grecas romanas, catolicismo romano, perverso, inmundo, enseñando cosas que no son. Bueno, mucho pueblo vive esa rebelión allá en Israel. Mas nosotros, más el pueblo verdadero, obedece la voluntad de nuestro Padre conforme a los tiempos establecidos en su voluntad, no en otra. En su voluntad. Su Hijo glorioso está concentrado la verdad y su voluntad. Y aquí vemos todo este procedimiento. Nuestro Padre les conceda a todos, en sus muchas misericordias, a la casa de Israel, la casa de Judá, conocimiento, entendimiento y comprensión, para poder conocer la verdad, para participar de la verdad, para nacer de nuevo, para que sean convertidos, para que se establezca el reino de los cielos, así como se estableció en nosotros, y vivir conforme al
camino de la verdad de nuestro meles conforme a la voluntad de nuestro Padre, la luz, la resurrección y la vida, y para poder entrar en el reino de los cielos. Nuestro Padre les concede este beneficio, y a todos los extranjeros que hacen y obedecen la voluntad de nuestro Padre les concede el beneficio de poder entrar en su reino. Nuestro Padre tenga misericordia de la casa de Israel y la casa de Judá. Nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto.